Coloquios de Compartiendo Ciencia. En este día, bueno, le toca a nuestro compañero Omar hablarnos de correcciones radiativas a la masa de Higgs o renormalización y el problema de jerarquía electrodébil. Él es alumno del doctor Saúl Ramos y, según tengo entendido, este es un trabajo que realizó en su servicio social. Siéntanse libres, bueno, a menos que tú digas algo, de poder preguntarle. ¿Está bien? Adelante. Ok. ¿Qué tal? Pues mi idea es platicarles un poco sobre un problema que hay en teoría cuántica de campos, que es básicamente nuestra descripción del modelo estándar, y tiene que ver con unas divergencias que aparecen. Entonces la idea es revisar un poquito qué es teoría cuántica de campos en el espíritu de que algunos igual nunca han escuchado, tienen poca idea de qué onda. Luego ver un tipo de divergencias, no todavía en cuántica de campos, pero sí en física en general, para tener una idea de cómo vamos a solucionar que existan estas divergencias. Luego ver qué quiere decir que existan en la teoría de campos. Y luego mostrarles el proceso de renormalización, cómo es que nos libramos de ellas. Y al final ver un problema que tiene el modelo estándar y uno puede darse cuenta de él mediante este formalismo de renormalización. Entonces vamos a empezar con teoría cuántica de campos. En pocas palabras, para dar una idea de qué se trata, teoría cuántica de campos surge cuando uno trata de buscar una descripción relativista especial de la mecánica cuántica. Entonces, si uno inocentemente se pone a describir partículas cuánticas con relatividad especial, se va a encontrar con algunos problemas como causalidad, que haya información que se transmite más rápido que la luz, y que no puede describir estados de varias partículas. Y bueno, lo que soluciona al meter teoría clásica de campos en esto es que vamos a poder lidiar con estados de varias partículas. Surge una descripción de las antipartículas, o sea, electrón-positrón, por ejemplo, casi naturalmente del modelo, de la teoría, perdón, y se resuelve el problema de la causalidad. Entonces, la idea es que el objeto fundamental es el campo, y al llevar a cabo un proceso que se llama cuantización, obtenemos que es un operador cuántico y va a excitar sobre este campo. Las excitaciones, perdón, de este campo son lo que reconocemos como partículas. Entonces, aquí tenemos dos excitaciones pequeñitas, dos oscilaciones del campo que se están golpeando, ¿no? Están como interactuando. Entonces, la idea del campo es que hay como una gelatina que permea todo el espacio-tiempo, y sus excitaciones cuánticas son estos estados de partículas, ¿no? O multipartícula. Entonces, para tener una idea de qué hace de diferente la teoría cuántica de campos, traje esta animacioncilla de un vacío cuántico, ¿no? Entonces, está lejos de ser aburrido, es un mar de partículas apareciendo y desapareciendo. Bueno, debido al principio de incertidumbre, pueden tener cierto tiempo de vida y cierta energía, y se conocen como partículas virtuales. No están ahí en realidad, sino que tienen esta probabilidad muy chiquita de aparecer. Y bueno, eso nos permite estudiar efectos como cuánticos a nivel de este vacío, ¿no? Entonces me regreso. Y bueno, si uno agarra teoría cuántica de campos, con distintos campos que son, hablando un poco técnicamente, representaciones del grupo de Lorentz, uno puede escribir espinores, que corresponden a fermiones, o sea, la materia que vemos, o puede escribir vectores, que son bosones, y corresponden a las fuerzas, electromagnética, nuclear, fuerte y débil. Vamos a dejar fuera la gravedad todo este rato. Y es necesario el bosón de Higgs para poder escribir términos de masa para todas estas cosas. Porque hay simetrías importantes como la simetría de Norma, en particular permite escribir esta relación entre las fuerzas y la materia, pero prohíbe términos de masa para nosotros, por ejemplo, ¿no? Para la materia. Y el bosón de Higgs va a permitir, mediante un rompimiento de esta simetría, lo que se conoce como mecanismo de Higgs, que en realidad no es que la simetría desaparezca, sino que de cierta forma no es evidente en la teoría. Uno escribe
la teoría en términos de un vacío real, y entonces resulta que aparecen los términos de las masas que todos queremos y amamos. Mezclamos otras cosas como el formalismo lagrangiano, hamiltoniano, llevamos a cabo este proceso de cuantización del campo y mediante teoría de perturbación hacemos los cálculos para encontrar las amplitudes de probabilidad, o sea, los cálculos de mecánica cuántica necesarios para modelar estos procesos de colisiones de partículas. Y bueno, su herramienta principal son los diagramas de Feynman, y lo que obtenemos es el maravilloso modelo estándar, que aquí pues la imagen que siempre pintan son, en morado tenemos los quarks, acá los leptones, bosones de norma y el bosón de Higgs, ¿no? Todo muy bien, salvo que cuando yo calculo estas amplitudes, de repente me escupe el infinito. Hay divergencias ahí. Entonces vamos a ver de qué se tratan estas. Primero, quiero empezar con un modelo todavía no de campos, pero considerando el electrón, una partícula. Entonces déjenme ver qué pasa si pienso que va a ser una partícula fundamental. Con esto quiero decir que sin importar a la escala a la que la tome, siempre la voy a ver como un puntito. Entonces, primero le pego una masa intrínseca. Digo que tiene un radio R mayúscula y como tiene su campo eléctrico, si considero relatividad especial, su masa que le pintaba acá va a tener una corrección debido a la igualdad entre energía y masa, una corrección relativista de esta forma, va como 1 entre R, y la pego aquí, ¿no? Entonces la masa física real que le mida el electrón es la suma de esa masa como intrínseca y la corrección relativista debido a la energía en su campo eléctrico. Esta es la idea que les decía, una partícula puntual o fundamental va a ser aquella que a distintas escalas de qué tan cerca o lejos lo veo, sigue siendo un punto. En cambio, si le empiezo a ver estructura, como que ya no es fundamental, ¿no? Va a haber aquí algo de lo que esté formado. Entonces, quiero hacer tender R a 0 en mi modelo, ¿no? Pero ese es el problema. Voy a obtener una divergencia por acá. Esto crece demasiado. Y no tiene sentido que la masa física sea infinita porque yo la puedo ir a medir en experimentos. Entonces, ¿cómo vamos a sanar este modelo? Identifico las cantidades que son observables o medibles, o sea, físicas, la masa física, porque sería, por ejemplo, la que entra en mis leyes, como la segunda de Newton, y las cantidades que no son físicas, la que dije que era la masa intrínseca, le llamo masa desnuda, y este radio, porque quiero que pase esto, ¿no? Que no tenga una estructura. Entonces, estos dos son parámetros que en realidad nunca mido. Entonces, la solución, la masa desnuda depende de la escala R y varía de forma apropiada, de tal que lo observable final es independiente de esta escala, ¿no? Entonces, aquí ocurre una cancelación, de modo que mi masa física siempre es la misma que mido, ¿no? Y entonces este parámetro de aquí no era físico, había que identificar eso. Esta es la idea, en realidad, de todo lo que va a pasar después. Entonces, aquí nada más como otro ejemplo, lo mismo pasa con la carga eléctrica. Si yo considero la carga del electrón como una carga aislada del resto del universo, va a ser esta de aquí en medio, pero siempre la voy a ver apantallada por cargas virtuales, como las del vacío de la animación, que aparecen y desaparecen en pares. Entonces, cuando la veo desde lejos, veo una carga distinta, una carga apantallada. Igual es una de electros, y ya llevaron electro, que puede ser polarización en un medio, un dieléctrico, por ejemplo. Y bueno, ocurre lo mismo, estaba como 1 entre R, pero aquí ya no lo escribí, y hay que identificar que esta carga nunca la mido, ¿no? Siempre estoy midiendo al electrón sumergido en un mar de partículas virtuales cuánticas. Entonces vamos a llevar esto a un modelo de teoría cuántica de campos, y voy a ver que las divergencias que aparecen en cosas llamadas funciones de correlación, ¿no? Que estas van a ir básicamente relacionadas con la amplitud de probabilidad de estos procesos que les estoy contando. Entonces hay de dos tipos, vienen en dos presentaciones
divergencias infrarrojas, de las cuales no voy a hablar en este trabajo, y tienen que ver con teorías donde hay partículas sin masa, ¿no? Como electrón, el fotón no tiene masa, pero las que yo voy a hablar son ultravioleta, a altas energías o distancias cortas, y por ejemplo en electrodinámica cuántica, la teoría cuántica de electro, aparecen en términos de estas contribuciones a las amplitudes de probabilidad. Entonces aparecen siempre que hay lacitos. Aquí tengo un fotón propagándose de acá a acá, y hay estados intermedios donde donde se crea un par electrón-positrón, electrón y su antipartícula, y por acá se vuelve a aniquilar y vuelve a salir el fotón, ¿no? Entonces el problema es este lacito. Y acá donde un electrón emite un fotón y lo vuelve a absorber, y por acá un diagrama un poco más rarito, ¿no? De una interacción entre electrón y positrón, o así leída como electrón-electrón. Entonces, un poco de la historia de estos infinitos fue que cuando aparecieron, dijeron entonces la teoría cuántica de campos no es tan buena como creemos, vamos a buscar otras opciones. Y los obstinados que dijeron vamos a hallar métodos para deshacernos de esta divergencia, lograron esconder estos infinitos, pero la gente decía, es que eso es solo un artificio matemático, no hay nada de física que yo pueda aprender ahí. Pero lo que generalmente pasa en física es que aprendemos cosas cuando matamos infinitos. Entonces, con tiempo se logró identificar que al llevarnos estos infinitos, lo que estamos haciendo es elegir la escala a la que se hacen los cálculos de la teoría, ¿no? Como cuando yo elegí una función para la masa desnuda en mi modelito del electrón, acá voy a elegir, eso quiere decir elegir una R, entonces yo voy a elegir una escala de energía a la que hago los cálculos, y eso ya, al meterles información en la teoría, ya no me va a escupir cosas raras como infinitos. Y bueno, todo esto se condensa en una visión ya más moderna, en el grupo de renormalización, que es considerar las transformaciones sobre los parámetros del lagrangiano, que es la función que describe toda mi teoría, tal que dejan invariantes a los observables físicos, ¿no? Esta es la parte importante del proceso. Y bueno, no me voy a meter con el grupo de renormalización, voy a ver nada más como la manera histórica en la que se logró deshacerse de los infinitos. Y bueno, esto se logra en dos partes. Primero regularizo, lo cual quiere decir tengo una integral sobre el momento de las partículas virtuales, que son las partículas que están aquí adentro, el fotón en este caso y el par electrón-positrón acá. Y voy a detenerme, o sea, hay una integral sobre todos los momentos que puede tener esa partícula, me voy a detener en un cierto corte de momento, por ejemplo, o métodos más sofisticados que ahorita les explico. Y eso me va a decir, por ejemplo, en este caso, que la teoría solo vale hasta cierta escala de energía, ahí estoy metiendo una escala, y después de hacer eso tengo que renormalizar, lo cual quiere decir poner una condición física tal que mis amplitudes de probabilidad, mis cosas físicas, no dependan de esa escala de energía que estoy eligiendo, que es arbitraria, ¿no? Entonces hay varias maneras de hacerlo, la que les voy a hablar es en capa de masa. Bueno, vamos para allá. El modelo que voy a considerar es un escalar, por aquí como el bosón de Higgs, que tiene su término cinético, un término de masa, ya está muriendo esto, y un fermión, ¿no? Que puede ser uno del modelo estándar, como electrón o un quark, con su masa, aquí su término cinético, y una interacción que se llama de tipo Yukawa, que es nada más tener este término como de psi barra psi con el escalar, ¿no? Y esto me da, bueno, ahorita les enseñé cómo leer esto. Entonces, esta es mi amplitud de probabilidad, ¿no? En una representación pictórica que se llama diagramas de Feynman y que es muy útil para hacer cálculos en teoría de perturbación. Entonces, la puedo separar en una expansión que tiene todas estas contribuciones. Estos circulitos quiere decir diagramas que puedo formar con mi lagrangiano. Todavía no les digo cómo, pero voy a llegar a eso. Tal que si yo los parto en una sola patita,
o sea, en una sola de estas líneas, no va a dividirse en dos contribuciones diferentes. Entonces yo puedo hacer mi serie en términos de esas burbujitas. Y si le llamo a esa sola contribución de esta forma, la puedo escribir así, donde esto es lo que leo como el propagador. Entonces tengo propagador, este de acá. Ahí. ¿No me podrán cambiar las pilas, por favor? La pila. Entonces leo la contribución de esta burbujita aquí en medio entre dos propagadores. Bueno, creo que sí se entiende, mientras. Y abajo tengo propagador, hasta abajo, la burbujita, propagador, la burbujita. Y nada más es el último, ¿no? Entonces esto da una serie de la forma que está hasta arriba, 1 entre 1 menos x. Sí, no hay problema. Y acaba teniendo la forma de la ecuación 5, ¿no? Estás hablando de diagramas de una partícula irreducible. Irreducible por una partícula, sí. La teoría que estoy proponiendo, ¿no? No, bueno, si quieres puedes verlo como una función de partición. Seguí al Peskin, entonces, si quieres cuantización canónica y leo los diagramas de Feynman, ¿no? Gracias. Ok. Entonces el propagador acaba teniendo esta forma si considero todas esas contribuciones. Ahora, el propagador, la manera que tengo de calcularlo es como esta amplitud de probabilidad entre dos estados que son el vacío de la teoría, que uno propone su existencia y dice es único, y regulados por este orden temporal, ¿no? Que nada más me ayuda a que no haya problemas de causalidad. Entonces, vamos a regularizar, pero para esto tengo que seguir con este cálculo, el de mi amplitud de probabilidad. Entonces, esta es la burbujita, ¿no? Los diagramas irreducibles por una partícula. Y esta es la contribución a menor orden, que se ve como el que entraba el fotón y salía, pero aquí es el bosón, ¿no? Mi escalar h. Entonces, para no meterme en tantos detalles sobre las cuentas, se trata de hacer esta integral, 7, ¿no? Entonces, de aquí puedo ver que va a haber una divergencia, nada más contando sobre las potencias del momento que estoy integrando, k. Entonces, el propagador que escribo aquí va como 1 entre k, este también, y los acoplamientos no llevan dependencia en el momento, ¿no? Estos son los vértices. Quizá debería empezar por allá, pero bueno. Y acá tengo 4 potencias, entonces esto se va a ver, se ve que va a ir como k al cuadrado. Y ahí se ve que si integro desde el momento 0 hasta infinito, voy a tener una divergencia de orden momento al cuadrado, ¿no? Entonces, si me aviento esa cuenta, que si quieren me regreso y veo los detalles, no hay problema, si les interesa. Hasta acá llego. Donde en vez de integrar hasta infinito, integro hasta lambda cuadrada, donde lambda tiene unidades de masa o momento, estoy en c igual a 1. Y bueno, esta igualdad se cumple cuando hago tender a lambda infinito, ¿no? Entonces ahí está mi 1 entre r de hace rato, cuando r tiende a 0. Esta amplitud a infinito. E identificamos que hay dos divergencias, la cuadrática y la logarítmica. Entonces vamos a regularizar. Esto quiere decir, me tomo en serio el límite lambda
Y lo que hago es decir, este va a ser mi cálculo. Pero entonces me falta decir algo sobre la teoría. Bueno, también hay otras interpretaciones sobre esto, como que la teoría no funciona a toda escala de energía, no va a describir energías mayores a lambda. Pero ¿quién es lambda? 1000 megaelectronvolts, 2000 megaelectronvolts. Entonces, tengo que ver que mis observables no dependan de ella, que mi masa física no dependía de R. Ajá. Y para ello regularizamos. Renormalizamos, perdón. Es que aquí le metí regularización dimensional, ¿no? Es otro tipo de regularización, otra manera de parametrizar la integral que tenía por un parámetro, epsilon. Y lo bonito de este método es que, bueno, lo inventaron Tufts y Veltman para regularizar teorías de norma no abelianas, ¿no? Entonces había el problema de esconder infinitos, primero en electrodinámica cuántica, que es una teoría de norma abeliana, y luego se quería probar, bueno, al ver que se quitaban los infinitos de QED, nos pasamos a ver las teorías de norma no abelianas, que describen las fuerzas nuclear fuerte y débil, y lo bonito es que ellos probaron que estas también se podían sanar, ¿no? Que también se podía uno olvidar de los infinitos. Entonces, por eso introducen este tipo de regularización, donde uno promueve la integral a una integral en d dimensiones. Entonces, el acoplamiento cambia porque la dimensión del lagrangiano ahora es d. Y bueno, tengo esta medida de integración ahora, ¿no? ¡Pam! En ese caso, respeto la integración hasta infinito. Aquí estoy diciendo lo de que introduzco una nueva constante de acoplamiento con mu, una constante con unidades de masa. Si se fijan, esta es la escala de energía o masa que estoy introduciendo. Y epsilon es el parámetro, ¿no? Que al final tengo que hacer tender a 0 porque la dimensión es 4. Después de unos cálculos que incluyen la función gamma, obtengo esta integral. Como ven, depende de la escala de energía. Y aquí está la divergencia, ¿no? Se manifiesta como un polo en epsilon, que al final luego tendrá 0. Entonces aquí está mi amplitud, como equivale a esta, pero cuando tomo este límite. En este caso me tendría que hacer igual de mu y ver que la divergencia en epsilon no va a afectar. Entonces ahora sí vamos a renormalizar. Para esto vamos a ver un par de ideas de teoría cuántica de campos. Primero que nada, la descomposición espectral del propagador, ¿no? El mismo que escribí como esta suma de diagramas con burbujitas, lo puedo ver, pero en una teoría interactuante, o sea que involucra más de un tipo de campo y me dice la manera en que estos campos se hablan. Entonces tiene esta forma, donde aquí puedo identificar el propagador de la teoría libre, pero va modulado por una constante, ¿no? Que se llama renormalización del campo, la Z1. Entonces este es el propagador de H, y aparte de esto hay términos que son finitos en p cuadrada igual a la masa, ¿no? La masa que aparece aquí le llaman masa de polo y tiene que corresponder con la masa física. Es así la que mido de la partícula, por construcción nada más de esta descomposición espectral. Y bueno, esto tiene que ver con que de este lado tengo como la contribución de una teoría libre y de este lado están las contribuciones de todas las interacciones. Y bueno, me fijo en que si llamo a H0 el campo desnudo, el que hasta ahora he considerado, puedo deshacerme de esta Z aquí si defino un campo renormalizado multiplicado por este factor de renormalización de intensidad del campo. Entonces, juntando todas las expresiones que he visto hasta ahora del propagador, escribo esta ecuación 12 y veo cómo están relacionados el propagador de la teoría desnuda, o sea, con los campos que escribí, cualesquiera que sean, y los campos renormalizados.
Además, aquí tengo que considerar que los parámetros que estoy escribiendo también son renormalizados, es decir, van a ir modificados, ahorita vemos cómo. Y lo bonito de esto es que en la fórmula de Lehmann, Szymanczyk y Zimmermann, que es esta expresión complicada, pero que lo que puedo leer de ahí es, de este lado tengo mis propagadores, mis funciones de correlación de n puntos, y esto me dice cómo están relacionados con los elementos de matriz S, que si esto no hace ningún sentido, nada más quiere decir, de este lado tengo mis diagramas de Feynman, que sé calcular con mi teoría, y de este lado tengo las amplitudes de probabilidad. Entonces, esta es como mi fórmula maestra que relaciona mis cálculos teóricos con lo que voy a medir en el experimento. Y bueno, me fijo que aparece este factor Z1 otra vez de este lado, y si sustituyo el propagador, me puedo deshacer de ese factor. Entonces, ahí veo la conveniencia de hacer esta sustitución, 11. ¡Pam! Y eso me inspira para yo decir cómo es que voy a renormalizar mi teoría. Entonces, esta era la teoría original, la vuelvo a escribir, ahora le pongo subíndice 0 a todo, porque todos son cosas desnudas, campos desnudos, masas desnudas. Y la voy a escribir ahora en términos de cosas renormalizadas, ¿no? Me olvido de escribir el subíndice R, nada más para no llevar tanta notación. Y esta es la teoría que me queda, como esperaba, con todos estos factores Z debido a los campos. Pero ahora me fijo en lo que les decía, los parámetros, las masas, y este acoplamiento de acá van a ir modificados. Entonces defino estas deltas de los campos, de las masas y de la constante de acoplamiento. Y esto me deja escribir el lagrangiano anterior de esta forma, ¿no? Donde recupero la forma original. Y por acá tengo los llamados contratérminos, ¿no? Que se refiere tanto a esto como a lo que va a aparecer en mis cálculos. Entonces aquí hago una pausa para decirles que 15, esta sustitución, aunque parece que nada más estoy jugando a definir cosas, al final, cuando yo pongo una condición física sobre la teoría, sirve para hacer justo la elección de escala, ¿no? Y bueno, si saben algo de teoría cuántica de campos, recuerda un poco la elección de orden normal cuando escribo, por ejemplo, la energía del oscilador armónico, ¿no? Así me deshago de un tipo de infinito y bueno, vamos a ver que algo así pasa aquí. Esto es como leer las contribuciones a mi expansión perturbativa, a mi amplitud, del lagrangiano mediante los propagadores escritos en términos de los diagramas de Feynman, ¿no? Y esto se conoce como reglas de Feynman. Quizá debí empezar por ahí. Entonces, esto de acá se traduce en estas reglas. Esto es un propagador del escalar, incluye su momento y depende de su masa. Este es el propagador del fermión, que se puede escribir así. Y este vértice me dice cómo es que interactúan. Ahora, de mi nuevo lagrangiano, puedo leer desde aquí estas nuevas contribuciones, que otra vez les llamo contratérminos, y pues las denoto con un tachecito, ¿no? Un vértice con tachecito, y van como las deltas. Entonces, ahora cuando haga cualquier cálculo, tengo que considerar estas. Ahora, ya va la condición física. Se llama elegir un esquema de renormalización. Y el que escojo es el más fácil, en capa de masa se llama, o on-shell. Y todo lo que quiere decir es las dos masas que había identificado y para mi teoría son iguales. La masa renormalizada, que está ahora en el lagrangiano, y la masa del polo, que es la masa física. Entonces tengo las dos igualdades para fermión y escalar. Y otra vez juntando mi expresión de propagadores, que tengo tres formas de escribirlo, obtengo esta igualdad, ¿no? Y bueno, de estas dos ecuaciones, la de hasta arriba y la de hasta abajo, puedo ver que si me fijo nada más en el polo, entonces la masa física va a ser solución de cuando estas ecuaciones las evalúe en MP. Eso lo escribo acá, 21 y 22.
Y 22 toma la forma más simple porque estoy escogiendo estas masas iguales. Entonces, todo lo que me dice eso es que esta amplitud, que si se acuerdan tiene que ver con esa burbujita, es 0. Cuando le evalúo en el momento igual a la masa física. Y bueno, si se guarda en la cabeza la ecuación 21, después la voy a usar para la última parte de la plática. La otra condición que voy a tener sobre esta amplitud es que cuando derivo respecto al momento, al cuadrado, eso también se anula, ¿no? Y es fácil verlo, si quieren me regreso después, pero es una cuenta nada más. Entonces voy a imponer esto a todos los órdenes en mi expansión perturbativa. Aquí es fácil porque me estoy quedando al orden más bajo. Y toda la contribución que tiene el propagador del escalar es este contratérmino. Entonces, en ecuaciones, escribe así. Lo que ya había calculado, esto está en regularización dimensional, con su parámetro epsilon, más el contratérmino del propagador, con delta 1 y delta de la masa del escalar. Entonces impongo estas dos condiciones y cuando acabo de hacer la cuenta resuelvo para delta 1 y delta mh cuadrada. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, entonces puedo resolver. Y cuando escribo todo de nuevo, resulta que obtengo esta expresión de acá. Ya no diverge. Magia. Entonces, lo que tengo que leer de aquí es que la escala que estoy comparando con el momento entrante de mi bosón, porque a ver, este es el momento de la partícula que entra, que es igual a la que sale por conservación, lo estoy comparando con la masa del Higgs y con la masa del fermión, de mi escalar y del fermión, ¿no? Que fue justo la condición física que puse por acá, ¿no? Esa es mi escala de comparación. Entonces esto ya no depende de epsilon, ni de mu, y por eso esta ya es mi amplitud. Entonces, en resumen, regularizamos primero parametrizando la integral de dos formas distintas. Esto controla la divergencia de cierta forma, pero luego hay que llevar todo un proceso de renormalización, donde identifico tanto campos como parámetros de mi lagrangiano, que son ahora los físicos o que puedo medir, el campo no los parámetros. Y esto me permite escribir la serie perturbativa en términos de contribuciones renormalizadas y contratérminos. Y bajo la elección de escala de energía me puedo llevar los infinitos, fijando una escala de energía como referencia. Y así es como tengo un cálculo finito, ¿no? Si no hay dudas, puede haber dudas por aquí, me voy a pasar a la siguiente parte. ¿Sí? ¿Qué pasa? Enfoque que hiciste era considerando campos no abelianos, ¿habéis mencionado? No, menciono que el esquema de regularización dimensional sirve para regularizar teorías de norma no abeliana. ¿Por qué? Porque respeta todas las simetrías de la teoría. El corte de momento no las respeta. Estoy imponiendo una cierta escala de momento, tal que si yo le hago un boost, esa va a cambiar, ¿no? Pero en este caso tu lagrangiano que has puesto en tu teoría es abeliano. Sí, es mi ejemplo sencillo, ¿no? Ahora, voy a ver que esto tiene que ver con un problema del modelo estándar, ya pensando ahora sí en H como el Higgs, y en sí como algún fermión del modelo estándar. Estoy pensando que ya ocurrió mi rompimiento de simetría, por eso les escribí términos de masas. Y bueno, recuperando la ecuación 21, que vuelvo a escribir en 28, yo puedo leer esto de cierta forma. Si se fijan, esto es nada más la ecuación que tenía al principio para la masa del electrón. Es mi masa física igual a una masa intrínseca desnuda más una corrección, que en este caso la pienso como, por eso se llama esto correcciones radiativas a la masa del Higgs, como las correcciones cuánticas del propagador de esta partícula. Entonces lo que puedo leer de aquí, sustituyendo en términos de la regularización por corte de momento,
es esto. Entonces, si pienso esta escala como la última escala donde mi teoría vale, por ejemplo, la escala de Planck, eso es del orden 10 a la 18 gigaelectronvolts, pero yo conozco la masa física del Higgs, 125 gigaelectronvolts. Esto me dice que en esta resta ocurre una compensación increíblemente antinatural de 10 a la 30 órdenes de magnitud, ilustrado aquí. Entonces eso es como mantener a un hombre de nieve en el infierno, donde va a estar todo feliz, como Olaf. Ajá. No se derrite, pues eso es análogo a que mi Higgs tenga una masa de la que le mido en los colisionadores, pero tiene todas estas correcciones de orden enorme, ¿no? Que va como el corte del momento al cuadrado. Entonces aquí comparo con las correcciones, por ejemplo, para los quarks, que no tienen este comportamiento. Entonces este es un problema del Higgs. Como el Higgs es un escalar, ya vieron el desarrollo, puedo llegar a que tiene este tipo de correcciones. Entonces ahí es donde uno dice, eso es como antinatural. Entonces quizá esta escala no es mi escala de nueva física. Quizá hay física antes, como por qué no supersimetría. Entonces esa es una de las ideas para sanar esta cancelación como antinatural. Ahora, este es el enfoque que generalmente se le da al problema de jerarquía electrodébil. Pero a mí me sonaba raro, porque esto no es algo que yo mida, esto tampoco. Entonces, bueno, que se cancelen 30 órdenes de magnitud como que no me está afectando mucho, ¿no? Bueno, resulta que sí es un problema. Pero para esto tenemos que hablar de teorías efectivas. ¿Y qué es una completez ultravioleta, no? Entonces, al considerar la renormalización de mi teoría, veo que esta interpretación de vale hasta cierta escala de energía la puedo aplicar a otro tipo de teorías que me describen, por ejemplo, la misma física que yo ya sé describir con el modelo estándar, pero con un modelo sencillito, ¿no? Entonces, históricamente, para modelar el decaimiento beta, un neutrón a protón, electrón y antineutrino del electrón, puedo usar este operador en el lagrangiano que pinto aquí, 30. Bueno, aquí ya lo estoy pintando para muón y electrón en vez de protón y neutrón, pero la idea es la misma. Tengo término cinético y de masa del electrón, término cinético del neutrino, lo mismo que el electrón para el muón y para el neutrino del muón, lo mismo que el neutrino del electrón. Y este operador acá, que me va a decir cómo le habla el campo del electrón y del muón al de los neutrinos, ¿no? Cómo se hablan entre ellos cuatro. Esto va como un acoplamiento que se llama acoplamiento de Fermi, que va así, con esta escala de masa de este orden, 300 gigaelectronvolts. Entonces, lo que pasa con esta teoría es que no es renormalizable. ¿Qué quiero decir con esto? No puedo encontrar un número. Si quisiera llevar el mismo programa que seguía aquí, encontraría que necesito un número infinito de contratérminos, de deltas, para deshacerme de las divergencias de esa teoría. Entonces, esto no quiere decir que tengo que echar la teoría a la basura. Quiere decir que si me quedo abajo de cierta escala de energía, que para esta teoría es la escala esta que le llamo lambda Fermi, puedo hacer cálculos hasta cierto orden nada más, pero que sí me sirven y puedo ir y comparar con mi experimento. Entonces es predictiva siempre que me quede en este régimen. Por eso sí es útil. Y bueno, esa es la idea de una teoría efectiva. Ahora, ¿cómo se relaciona esta teoría con la teoría completa? Yo sé que en realidad la descripción no es la de Fermi, sino la del modelo estándar, pero puedo ver que están relacionadas en este formalismo de considerar a la teoría de Fermi como una teoría efectiva. Entonces la idea es, en la teoría de Fermi tengo un vértice así, que puedo leer de este operador, pam, 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 y pues me dice cómo va a ir un tipo de decaimiento beta, ¿no? Pero como conozco la teoría completa, yo sé que esto es lo que pasa en realidad. Hay un bosón de norma aquí en medio metido,
que es el que regula la interacción entre muón y su neutrino, electrón y su neutrino. Entonces lo que está pasando con la teoría efectiva es que estoy, se dice, integrando esta partícula y pasa de ser un operador no local a uno local, ¿no? O sea, la interacción aquí se da de acá hasta acá, mediada por el bosón. Y acá se da en un solo puntito. Entonces, claramente, esto me está hablando de la escala de energía a la que estoy viendo las teorías. Entonces, si me paso de la energía que caracteriza mi teoría, este diagrama en mis cálculos ya no va a jalar, ya no me va a dar la física. Pero si uso la descripción completa, sí puedo hacer los cálculos. Y a energías menores a la de Fermi, hay una cierta relación entre las dos teorías, ¿no? Entonces, dentro de estas ideas de teoría efectiva y completez ultravioleta, voy a hablar de qué pasa con el Higgs. Para esto voy a considerar una manera de completar el modelo estándar, que se llama el modelo de SISO, o sub y baja, tipo 1. Entonces, de lo que se trata es de considerar a la vez el problema de darle masa a los neutrinos. Debido a la simetría de norma que tiene el modelo estándar, a pesar de que el mecanismo de Higgs le da masa a varias partículas, no se la da a los neutrinos. Y ya se midió que sí tiene, ¿no? Del orden de 10 a la menos 4 electronvolts al cuadrado es la diferencia de los cuadrados de las masas de los neutrinos. Entonces necesito un modelo que vaya más allá del modelo estándar y me dé masas para los neutrinos. Lo que voy a considerar es, le pego al modelo estándar 3 fermiones masivos que no están cargados bajo ninguna simetría del modelo estándar y les llamo neutrinos derechos, ¿no? Nu-R. Y al lagrangiano le pego este tipo de interacción. Los índices I y J corren sobre la familia y bueno, estos son los leptones izquierdos, ¿no? Barra. Aquí tengo el doblete de Higgs y esto es su hermítico conjugado nada más. Esto ya genera masas para los neutrinos, pero tendría que elegir este acoplamiento Y de este orden, lo cual también suena antinatural. Entonces, voy a modificar mi teoría efectiva también, de modo que esa elección no sea tan antinatural. Esto era para la teoría ultravioleta. En la teoría efectiva voy a tener este operador, 2 Higgses, 2 leptones, y aquí incluye una escala de energía característica de los neutrinos. Entonces mi teoría a bajas energías va a ser el modelo estándar pegándole este operador. Esto es análogo al operador de Fermi. Luego del rompimiento espontáneo de simetría, este operador me genera las masas que necesito para los neutrinos. Entonces ya este acoplamiento kappa y j lo puedo escoger de orden 1, mientras que esta escala que caracteriza la teoría, como lambda Fermi, aquí lambda nu, la necesito de 10 a la 13 gigaelectronvolts. Donde aquí V cuadrado es el valor de expectación en el vacío del Higgs, ¿no? Aparece después del rompimiento por estos dos términos. En el ultravioleta tengo el modelo estándar más lagrangiano LNUR. Entonces tengo cinético de los neutrinos derechos, término de masa y esta interacción que ya les había pintado. Entonces, ¿en qué consiste SISO? Tomo el caso en que la masa es mucho mayor al VEV del Higgs. Entonces, estos NUR son aproximadamente eigenestados de la matriz de masas. Generalmente en este tipo de teorías, yo cambio de base para describir estos campos a una en que tenga una matriz de masas que sea consistente, o sea que la masa no mezcle un campo con otro, sino que sea el término clásico. De esta forma obtengo esta matriz de masas en el espacio de neutrinos izquierdos contra derechos. Y esto me da contribuciones, bueno, la teoría completa en el V me da esta contribución al diagrama de interacción entre 2 Higgses y 2 leptones izquierdos, ¿no?
Entonces aparece este modo pesado, que es equivalente al W para Fermi, que es el neutrino derecho. Y de ahí puedo leer el propagador de esta manera. Estas dos Y son por el vértice, los vértices, y este es el propagador de mi neutrino derecho, ¿no? No lo mencioné, pero aquí me restringo al caso de una sola familia. Se puede extender de forma fácil, pero esto es para hacerlo simple. Entonces, a orden más bajo, tengo este propagador, ¿no? En la expansión p² sobre m cúbico. En la teoría efectiva, otra vez análogo a Fermi, integro este modo pesado y tengo el operador que había escrito antes, si se acuerdan son dos Higgses, dos leptones. Y si hago el cálculo con mi teoría efectiva, me da... Bueno, aquí nada más igualo a primer orden la amplitud en la teoría completa con la amplitud de mi teoría efectiva y puedo identificar con los parámetros que tenía en mi teoría efectiva, que están aquí, kappa y lambda. Entonces resulta que el acoplamiento y² era kappa y lambda, la escala hasta la que vale mi teoría, era la masa de los neutrinos, ¿no? Derechos. Esto conecta las dos teorías para que describan la misma física. Y quiero imponer esta condición de concordancia o algo así, matching condition, de modo que las dos teorías coincidan a una escala que elijo como la masa de los neutrinos derechos. En este caso yo me puedo fijar en las correcciones, de nuevo las deltas que aquí estoy llamando, de la masa del Higgs. Y bueno, tienen la misma forma que yo les pintaba en la ecuación de hasta arriba, la masa física igual a una intrínseca más correcciones. Esto sería la expresión de las correcciones para la teoría completa en W y para la teoría efectiva. Entonces los puntitos denotan las contribuciones del modelo estándar. La teoría efectiva no se ve modificada, aunque le agregué un operador. Y la teoría completa en el V adquiere este término de acá. Entonces, cuando yo pinto la igualdad entre los lagrangianos a esta escala, llego a esta ecuación, donde aquí sí hay un problema. De los dos lados tengo cosas físicas. Esta es la masa que le di a los neutrones derechos. Esta es la masa del Higgs en la teoría completa en el V, altas energías. Y esta es la masa del Higgs que yo medí. Entonces, la manera en que a mí me gustó replantear el problema de jerarquía es, al considerar el modelo estándar como una teoría de campo efectiva, o sea, válida hasta cierta energía, y que necesita una completez en el V, una teoría más grande, tal que aparecen estados a esa escala, con masa de orden de esa escala, y que se acopla de cierta manera al Higgs, aunque sea por medio de lazos nada más, o sea, a órdenes mayores. Entonces, la escala electrodébil efectiva, o sea, la masa del Higgs, es naturalmente de orden lambda, o sea, el corte de la teoría. Entonces, debe existir una jerarquía grande. Si existe, una jerarquía grande, se debe al ajuste fino o preciso, que se conoce como fine tuning, de parámetros independientes en la teoría V, o sea, de estas dos masas. Eso a mí ya me satisfizo. Tengo cosas físicas y ocurre otra vez que mi Olaf no se muere en el desierto, ¿no? Entonces, para algunas personas el problema de jerarquía no es un problema en realidad. Yo pienso que sí lo es, por lo que les acabo de mostrar. Y se proponen diferentes soluciones. Una es supersimetría. Y eso es relativamente fácil de ver. En supersimetría tengo contribuciones, consiste en que cada bosón y fermión tienen su compañero con estadística diferente, spin diferente, o sea, los bosones tienen compañeros fermiones y los fermiones bosones. Es pegarle una simetría más al modelo estándar. Pero lo bonito
es que entonces la amplitud de probabilidad que he estado calculando va a llevar, aparte de este término, de esta contribución de un fermión, va a llevarla de otro escalar. La supersimetría me dice que tiene que ser, la masa del fermión es la misma que de sus supercompañeros, se llama, entonces esta contribución cuadrática se muere y no tengo el problema de jerarquía. Hay otro tipo de soluciones que tienen que ver con modelos, por ejemplo, de dimensiones extra, Randall-Sundrum. Y bueno, para que no confundan con otro tipo de problemas de jerarquía en el modelo estándar, también están el problema de ver por qué las generaciones de quarks y leptones tienen masas tan distintas, de 2 o 3 órdenes. Y bueno, todavía existe el problema de medir cuál es la jerarquía en las masas de los neutrinos. Si el que llamamos 2 tiene masa mayor que la del 1 o que la del 3, o en qué orden van. Entonces se llama jerarquía normal o invertida. Y bueno, con eso termino. Nada más en resumen, el modelo estándar es una teoría cuántica de campo que presenta divergencias en los cálculos perturbativos de mis amplitudes. Y el proceso de renormalización que les mostré aquí es la manera en que yo puedo librarme de estas divergencias mediante la elección de una escala que caracteriza la escala a la que estoy midiendo. Y bueno, de aquí puedo leer el problema de jerarquía, que tiene que ver cómo la masa del Higgs, según sus correcciones radiativas, es naturalmente de una escala muy grande. Esto implica que hay un problema de ajuste fino en parámetros para una teoría que complete al modelo estándar. Y ya sería todo. Nos agradecemos, Omar. Fuerte aplauso. Ahora, si tienen preguntas, por favor. Cuando escoges tu esquema con Shell, puedes escoger otros, pero tienes como una forma de medir cuál es la diferencia de escoger uno y otro, alguna forma de medir un error. De medir un error. Mis observables físicos no deben depender del esquema. Entonces, sí hay manera, porque, por ejemplo, bueno, supongo que tú sabes que hay en el esquema de subtracción mínima, quiere decir este polo de epsilon es exactamente la delta. Entonces me queda la dependencia en mu. En ese caso puedo calcular cosas que son dependientes del esquema de normalización, ¿no? Entonces, lo único que sé de eso es que entonces tenemos problemas, por ejemplo, para definir qué es la masa del quark, ¿no? Que no entendemos bien qué quiere decir. Y hasta ahí llego. O sea, ¿con error a qué te refieres? Que si tú haces tus cálculos y sacas tus observables con este esquema y luego escoges otro esquema, ¿van a ser iguales? No siempre, ¿no? Por ejemplo, sí, esas masas. La cuestión del scheme dependence. Bueno, hay formas de definir una función de error o okay. cosas así, pero okay. No sé, en este esquema. No, aquí no apareció nada de eso, ¿no? Porque justo me puedo librar de la mu, eligiendo una condición, se me hace muy, muy física. Y bueno, por eso la mostré, porque es lo más fácil, ¿no? Ya si me quiero meter a QCD, salen otras cosas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo me genero un poco de duda en el diagrama que tienes casi hasta el final, donde de tu teoría modificada, donde exactamente ese diagrama. En ese caso tienes un neutrino, ¿no? Que está funcionando como una especie de bosón de norma. Bueno, está es el mediador como de esta interacción, ¿no? En la teoría completa ya aparece y acá lo integro. Entonces, en ese caso también tendrías, o sea, cuando consideras una teoría más extendida, el neutrino ya también juega el papel de ser como fermión de norma o sería un fermión de interacción. No, yo lo definí como un fermión que no está cargado bajo ningún grupo del modelo estándar, entonces no tiene esa función en realidad, ¿no? Todo el chiste de sub y baja o SISO
es que le echo la culpa de que las masas de los neutrinos son tan pequeñas a que existan estos estados neutrinos derechos con masa tan grande. Ahí está el balance, el sub y baja. Cuando hablaste de dimensiones extra, ¿a qué te refieres? ¿Qué solución propones? En la integral, en el esquema, o cuando digo hay soluciones para el problema. Hay soluciones de interpretar por la superdimensión y... A dimensiones extra me refiero a que si te pones a leer qué tipo de modelos hay para resolver la jerarquía, hay uno que se llama Randall-Sundrum, donde supongo que hay una quinta dimensión, y está, bueno, y cosas de geometría, ¿no? Está en un círculo, tiene una cierta simetría y tiene dos extremos que le llaman branas. Entonces está la brana infrarroja y la brana ultravioleta. Y lo que yo entiendo es que la evolución de los campos a través de estas branas, cuando la consideras, le puedes echar la culpa a eso, de que haya del fine tuning, ¿no? De que los parámetros de tu teoría sean de esa manera, ¿no? Entre la evolución de que bajas los campos de UV a infrarrojo. Algo así. Hay muchos más aparte de eso. Ah, sí, hay más modelos, ¿no? Pero es como de moda. Cuando empezaste a hablar de tus teorías de campo que lamentablemente salían infinitos de las Sí. multitudes de probabilidad, ¿no tiene que ver estos infinitos que aparecen con una consecuencia que no sea física? O, bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero he escuchado que Ajá. el esquema de interacción está mal, bueno, no es completo, cuando así muy pues, suavemente, cuando preguntamos el marco de Schrödinger del Heisenberg y lo aplicamos a campos, hay gente que dice que de ahí viene ¿Que no es como consistente matemáticamente? Ajá. Ok. Entonces, como tú dijiste, ¿no? Que estos infinitos pues no son físicos y hay gente que le siguió dando y los tapó. Sí. Pero, ¿tú qué interpretación le podrías dar a esos infinitos? O sea, ¿qué sucede en tu teoría que tienen que aparecer? Aparte de las pruebas y todo eso. Para mí, lo que falta en la teoría era la información de la energía a la que estoy midiendo, ¿no? De eso se trata todo este proceso. Yo puedo, cuando yo impongo una condición física, esta es la escala a la que mido, entonces esos infinitos los puedo voltear, ¿no? Ya no aparecen. Para mí esa es la física que hubo detrás. Pues sí, puedes pensar en que estaba mal definido desde un principio, pero la verdad no sé mucho al respecto. No he leído. La escala que tú le das de energía ya es la realidad que tú estás imprimiendo a tu teoría. Sí, bueno, no sé si agregando también podemos considerar que los infinitos salen porque estás considerando interacciones entre partículas. Por ejemplo, cuando tenía el primer diagrama, que era el Feynman, y solamente están intercambiando un fotón, en ese caso ahí solamente tienes interacción, pero si le metes más energía, vas a notar que hay otra interacción que es un tipo loop, donde esas partículas, ahora ya no sé, hay una nueva interacción debido a que estás considerando más partículas. Entonces, si tú sigues aumentando, vas a considerar más luz, y esas interacciones de esas partículas te provocan que tu teoría, precisamente la que tenías antes, no consideraba esas interacciones. Entonces, al momento que las consideras, pues es que necesitas pues, volver a renormalizar. Entonces, o sea, casi resumiendo, la renormalización sale al considerar más partículas y al considerar la escala más alta. Sí, está bien. Pues gracias. Ahora